De acuerdo, vamos a empezar nuestra explicación sobre la práctica uno de la unidad 1. Esto para nuestro video de YouTube. Les presento, soy Joaquín Castillo Rocha, presentando la práctica ley de incremento de Newton. De acuerdo, vamos a empezar. Como introducción, tenemos que la ley de incremento de Newton establece que la tasa de cambio del calor transferido con respecto al tiempo de una determinada sustancia con su entorno es directamente proporcional a la diferencia entre la temperatura y la sustancia del, di- del dicho medio ambiente. Nuestra ley se expresa como A derivada de Q sobre dt es igual a por A de alfa por A, todo esto por T menos T ambiente. Nuestro objetivo general es analizar experimentalmente la ley de enfriamiento de Newton, aplicándola a una taza de café con leche, con el fin de describir cuantitativamente cómo disminuye su temperatura a lo largo del tiempo y determinar la constante de enfriamiento bajo condiciones. Nuestros objetivos específicos son medir sistemáticamente la temperatura de la taza de café a intervalos regulares, registrando el descenso desde su estado inicial hasta que se aproxime a la temperatura ambiente, aplicar el modelo matemático de la ley de enfriamiento de Newton, ajustar los datos obtenidos y evaluar su grado de concordancia con la teoría. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a explicar brevemente nuestra programación. Para este caso, ocupé un Arduino Uno y un sensor BS18B20. Entonces, nuestras librerías que vamos a descargar desde la misma aplicación de Arduino es oneware.h y DallasTemperature.h. Por si no saben cómo incluir nuestras librerías, vamos a Tools, que es herramientas, eco de librerías, y aquí vamos a buscar nuestras librerías, las cuales no tengamos descargadas. Y, por ejemplo, esta yo ya no la descargo porque ya la tengo. OneWare y Dallas Temperature. Yes. Y ya, una vez que las encuentren, las descargan y, y las colocan. ¿De acuerdo? Entonces, por cualquier duda o comentario, voy a también dejar nuestra programación y link para descargar nuestra aplicación de Arduino en la descripción, por si alguien tiene duda o si llegan a ocupar este proyecto para futuras entregas o algún trabajo de clase que tengan. Entonces, vamos a iniciar nuestra computación de serie para enviar los datos al conmutador. Nuestro sensor Beacon enciende y configura la librería para trabajar con el sensor. Nuestra función loop va a pedir al sensor que mida la temperatura. Nuestro sensor .getTemp obtiene la temperatura en grados Celsius del primer sensor conectado. Y nuestro serial point imprime la temperatura en el monitor serie. Eh, con, este, con esta programación podemos ver en el monitor serial la temperatura que capta nuestro DS18B20 cada 12 segundos. Aquí se muestra. Esto era una temperatura ambiente de un líquido. Esta es nuestra programación de diagrama de bloques en LabVIEW. También se las voy a dejar en la descripción por si alguien lo va a necesitar o tiene alguna duda, déjamelo en los comentarios. Vamos a explicar un poco de qué se trata nuestra programación en LabVIEW. Déjenme mover tantito esto por acá para que vean. Bueno, entonces, nosotros ocupamos un puerto serial
También ocupamos unas librerías especiales para la Vue que son Visa. Entonces, selecciona el Visa Resource Range. Por ejemplo, nosotros estamos manejando el COM número 3 de mi computadora para leer los datos. Se fijan parámetros como baud rate, 9600, data bit 8 y nuestro stop bit de 1. El bloque de error de cluster al final está conectado a la izquierda, ayuda a manejar los posibles errores en la comunicación. Inicializa y la lectura de datos. Por ejemplo, utilizamos la función VisaRead para obtener la información enviada por el sensor de temperatura a través del port serial. El resultado de esta lectura se entrega como un string, un texto en el read buffer y nosotros lo vamos a convertir de cadena de texto a número. Por ejemplo, el read buffer o texto crudo se pasa por un bloque de formateo o de conversión, posiblemente un scarform, string o similar, que traduce esta lectura en un valor numérico DBL. Esta conversión es importante porque el instrumento o el sensor normalmente envía su lectura de temperatura como caracteres ASCII, un string, y la PIO la necesita como un número para graficarla y procesarla matemáticamente. De acuerdo, ahora vamos a pasar a la visualización de gráficas que tenemos de esta parte, de la parte derecha. El valor numérico resultante se conecta a un waveform chart y también a un waveform graph, de modo que puedes ver la evolución de la temperatura en tiempo real, el chart, y el histórico de mediciones, el graph. Las gráficas permiten monitorear cómo cambia la temperatura conforme se reciben nuevos datos. Nuestra temporización incluimos un bloque Melicon Time Bowl. Este, usarse como para controlar el intervalo de adquisición o para asociar las muestras a una marca de tiempo. También está involucrado un subarray que ayuda a manejar segmentos específicos de los datos para graficar o almacenar. Y por último, utilizamos un cierre de visa para evitar que el recurso del puerto serie sea cíclico y así evitar bloqueos o conflictos con otros procesos o aplicaciones. De acuerdo. Ahora vamos a pasar a el esquema que tengo aquí, nuestro diagrama de conexiones. Y este es en físico. De acuerdo. Ahora les voy a mostrar de forma rápida cómo vamos a conectar nuestros puertos. Ok, vamos a explicarles. Aquí lo tengo. Am, ok, vamos a conectar nuestro mm, 5 volts a nuestra alimentación de la protoboard, el GNT hacia el negativo de la protoboard. Nuestro pin número 2 digital va conectado a la protoboard, pero aquí es mucho detalle. Para eliminar el posible ruido que tengamos, vamos a dejar que sea de 40.47 ohmios hacia la alimentación, ¿de acuerdo? Entonces nuestro sensor va a estar alimentado de positivo a negativo y la señal que es el amarillo va a la señal de nuestro Arduino, ¿de acuerdo? Entonces vamos a explicar tantito qué es la ley de incremento de Newton. La tasa de pérdida de calor de un objeto es proporcional a la diferencia de temperatura entre el objeto y su entorno. ¿De acuerdo? Entonces tenemos nuestra fórmula. El objetivo del experimento es que medir cómo se enfría una taza de café utilizando Arduino y un sensor de temperatura y determinar la constante de incremento K en nuestras mediciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a... Nuestro modelo matemático nos dice que... aquí tengo...
Hugo, aquí está. ¿De acuerdo? Para calcular nuestra temperatura, obtenemos que nuestro valor C y nuestros parámetros van a estar bien adecuados. Ahorita con más detalle, con unos ejemplos les explico. En nuestra primera tabla de muestreo de nuestro primer vaso, obtenemos esta cantidad de muestras. Con ayuda de nuestra ecuación, solamente sustituimos nuestros valores para hacer nuestras respectivas operaciones. Primero vamos a calcular C, o sea, la temperatura ambiente, que está en 20,5 grados centígrados, y nuestra temperatura saliendo de nuestro microondas, que está en 53,31 grados centígrados de la taza con la mezcla homogénea. Así calculamos nuestra C. Ahora, para calcular nuestra K, utilizamos el tiempo en el cual estuvimos evaluando todo esta gráfica. Por ejemplo, aquí estuvimos evaluando en 3 4 cada segundo, cada 2 segundos estuvimos evaluando. Entonces, nuestra temperatura ambiente más nuestra temperatura de la taza por el tiempo, o por ejemplo aquí fueron minutos. Así obtenemos nuestro valor de K. ¿Y por qué el exponente es negativo? El signo negativo en K refleja que la tasa de incremento es proporcional a la diferencia entre la temperatura de objeto y la temperatura ambiente, y que esa diferencia va disminuyendo con el tiempo conforme pasa el tiempo. La exponencial menos 0.00962t se hace cada vez más pequeña y TT se aproxima a 20,5 grados centígrados, que es nuestra temperatura ambiente. Nuestro vaso número 2 también se tomaron nuestras 42 muestras. En este caso pasó de 59,5 grados centígrados y nuestra temperatura ambiente subió a 22 grados centígrados. Hacemos nuestras evaluaciones. Nuestro vaso número 3 con nuestra gráfica. Ahora, nosotros la pasamos a Excel. Yo la grafiqué y me dio esta pérdida de temperatura y esto es nuestros valores reales. Ahorita solamente estamos tomando mediciones con nuestro Arduino y nuestro sensor de temperatura DS18B20, igual con el vaso número 2 y el vaso número 3. Aquí está lo interesante. Estas soluciones son con la ecuación específica del vaso 1, del vaso 2 y del vaso número 3. El punto número 3, combiné las gráficas de temperatura real y de temperatura calculada. Podemos ver que son muy similares. Esto nos puede llegar a dar nuestra hipótesis que vamos por buen camino y la caída de temperatura va bien. De acuerdo, ahora nosotros graficamos una solución específica con al menos 500 datos a la mitad de la frecuencia de muestreo. Por ejemplo, la línea naranja, la ecuación, representa otra serie de datos o modelo de ecuación, posiblemente una predicción teórica o cálculo auxiliar, por si llegamos a tener como predicciones o una estimación. Porque hay valores negativos en la ecuación, es posible que la línea naranja sea la diferencia entre la temperatura real y algún valor de referencia. Y asimismo se hacen con nuestras dos muestras más del vaso 1, del vaso 2 y del vaso 3.
Aquí junté nuestras gráficas del vaso uno, del vaso 2 y del vaso 3. Aquí un punto importante, mm, es más adelante. Aquí empecé a hacer cálculos para nuestra gráfica número 3. Entonces, solamente es calcular nuestra C y posteriormente calcular nuestra K para determinar la- el decremento que puede tener esta toma de lecturas. Tomamos 10 de cada de la gráfica y, por ejemplo, aquí dentro del desarrollo se deberá comprobar el valor de K en tres muestras diferentes en cada vaso. Por ejemplo, en nuestro vaso número uno de tres muestras, se comprobó que nuestra C y nuestra K nos daban lo mismo que nuestra gráfica, que íbamos por buen camino. Al final se hicieron estas tablas, ver el decremento de nuestro café con leche. De acuerdo, ahora vamos a los resultados y debemos explicar y detallar cada gráfica donde se encuentran las tres unidas de cada vaso y vamos a explicar y dar observaciones acerca de la posible similitud o diferencia entre cada una. Si podemos observar nuestra eh, temperatura real del café y nuestra temperatura calculada son muy similares. Las líneas del café, como en las ecuaciones, tienden a disminuir. Las líneas de la temperatura ambiente se mantienen constantes, ya que se hace el experimento en una situación, en un ambiente igual. Las diferencias que notamos es que la temperatura del café varía considerablemente, mientras que la temperatura ambiente se mantiene constante. Em, Proceso de adquisición de datos en cada vaso permite constatar experimentalmente la validez de la ley de enfriamiento de Newton al registrar la temperatura inicial del líquido caliente. Fotografía. Y por si quedan algunas dudas o comentarios, se los voy a dejar en la descripción del video para que puedan checar nuestra programación. Y sin más que decirles, me despido.